¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Mi nombre es Diana Portal, soy comisionada de la Adjuntiva para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo y quiero agradecer por esta oportunidad a la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial. A continuación voy a compartir con ustedes el marco jurídico internacional del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Quiero señalar que mi presentación tiene 4 puntos específicos. La primera de ellas es algunas ideas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de abordar este importante tema sobre violencia de género, específicamente hostigamiento sexual. ¿Cuáles son las normas o el marco jurídico internacional que acompañan y protegen a todas las personas de este tipo de violencia? Y la legislación comparada para ver cómo otros países a nivel de la región también están normando este tipo de hechos. Y finalmente algunas ideas importantes de reflexión sobre este tema. Las consideraciones previas que señalé tienen que ver primero con que la violencia contra las mujeres es parte de un proceso continuo de violencia, es decir, es parte de un contexto previo de discriminación que acompaña a las mujeres en el tratamiento de sus derechos y en el desarrollo de su vida misma. Asimismo, otra idea importante es que el hostigamiento sexual en el ámbito laboral es una de las formas de violencia de género en donde se puede apreciar de manera mucho más visible las relaciones de poder entre hombres y mujeres y el sometimiento a situaciones de control y asedio sexual de las víctimas. ¿Cuáles son las normas en el marco jurídico internacional? Tenemos de manera general la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de ese mismo año, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, y la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel regional del año 69. Estas normas son de carácter general y marcan la protección de los derechos humanos de todas las personas. En el ámbito internacional, sin embargo, tenemos 2 sistemas, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la OEA, de la cual nuestro país es parte. Y en ese sentido, me gustaría que reflexionemos sobre el tiempo que ha transcurrido en cuanto a los tratados específicos de protección de derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, en el Sistema Universal tenemos un tratado general, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es del año 66. Después, en el año 79, es que recién tenemos un tratado específico de protección de los derechos de la mujer, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A nivel regional, el tratado general es la Convención Americana del año 69 y el tratado específico es del año 94, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará. Entonces tenemos ahí el lapso de tiempo que ha transcurrido para tener tratados específicos de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece un supuesto específico de discriminación contra las mujeres, que es el trato que resulte de la desigualdad, las coloca a ellas, a las mujeres, en una posición de inferioridad con relación a los varones. Esta es una nota importante a tener en cuenta en el marco internacional. Sin embargo, cabe señalar que esta convención de discriminación el comité tuvo que emitir una recomendación específica, que es la recomendación general número 19 del año 1992, para vincular la discriminación con la violencia. Y en ese sentido, señala en esta recomendación general número 19 que la violencia basada en el sexo obstaculiza o anula los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y constituye una forma de discriminación establecida en esta convención. Posteriormente, otro hito importante en el marco internacional es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, donde se reconoce por primera vez en un tratado, en una instancia internacional, un hecho importante que es el reconocimiento de que los derechos humanos son también derechos humanos de las mujeres, y lo reconoce en este espacio internacional como es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena.
Y además señala que es importante eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada y eliminar toda forma de acoso sexual. A nivel regional, como ya les señalaba, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este instrumento regional es muy importante porque señala de manera literal que la violencia contra las mujeres se puede dar en diversos ámbitos, tanto en el espacio privado como en el espacio público. Establece también literalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, establece las obligaciones de los estados para prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres y que tienen que tener políticas públicas específicas que contribuyan a este fin. A nivel europeo, es importante señalar que no hay un tratado específico en cuanto a hostigamiento sexual, pero sí hay directivas. Y en ese sentido contamos con la directiva del 2002, número 73, del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa del 23 de septiembre del 2002, que modifica otra directiva, que es la número 76, del propio Consejo relativo a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo. En ese sentido, esta directiva es muy importante porque reconoce que el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda forma de discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirecta, y señala o define que el acoso sexual es la situación que se produce cuando hay algún comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Esa es la definición que tenemos en la Unión Europea. Asimismo señala que el acoso sexual, en el sentido de esta directiva, considera una forma de discriminación por razón de sexo y por lo tanto es también prohibida. También señala que el rechazo de este comportamiento por parte de la persona afectada, la sumisión a estas conductas, deberán tomarse en cuenta para ser sancionadas y erradicadas. Otro aspecto importante de esta presentación es la legislación comparada, es decir, cómo en el ámbito internacional se legisla para sancionar este tipo de conductas. Tenemos que tener en cuenta que hay tres formas de legislar. Hay países que tienen una legislación que lo tipifican penalmente, que señalan como una protección alta. Hay países que lo sancionan con medidas administrativas a nivel laboral o civil, que podría ser una protección media, y hay países que no lo sancionan. Dentro de los países que lo tipifican penalmente, está en el cuadro, como ustedes pueden apreciar, están países como Francia, Rusia, Suiza, España, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, entre los otros países que pueden ver. Las características comunes que tienen estos países es que sancionan las conductas verbales, no verbales, acciones físicas de naturaleza sexual, donde hay un aprovechamiento de la relación de jerarquía para obtener favores sexuales. En general, las legislaciones penales de estos países sancionan entre 6 meses y 2 años de prisión. Entre los países que sancionan con medidas administrativas a nivel laboral o civil están Dinamarca, Francia, que modificó su legislación, Grecia, Suiza, Reino Unido, Portugal, Australia, Argentina, Canadá, Chile, Perú, Costa Rica, Uruguay. Y las características comunes de estos países son que sancionan a nivel administrativo el ambiente intimidatorio, hostil y o degradante. Tienen sanciones administrativas como multas, señala una protección a la víctima con actas de represalias o despidos y la carga de la prueba la tiene la víctima. También existen países que no sancionan este tipo de conductas como Bolivia, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago. Este es un poco el marco de los países que sancionan a nivel administrativo y penal en el ámbito internacional. Veamos algunos casos. Por ejemplo, Brasil. En el año 2001, el Congreso Nacional de Brasil modificó el Código Penal mediante la Ley 10.224, introduciendo el tipo de acoso sexual en su artículo 216-A, que impone una sanción al autor de este tipo de hechos con 1 a 2 años de prisión.
También cuentan con la Ley 10.778, en cuyo artículo segundo describe el acoso sexual en el lugar del trabajo, en las instituciones de enseñanza, centros de salud o cualquier otro lugar, como una de las formas de violencia contra las mujeres, y establece además la obligación a los centros de salud públicos y privados a notificar a las autoridades competentes cuando se den estos hechos y tomen conocimiento de ellos. Por su parte, Colombia tiene la Ley 1257 del año 2007 que modifica su Código Penal y establece en el artículo 210A acoso sexual. Señala: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Además, se anuncia en esta misma ley que el Estado desarrollará planes de prevención, detención y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquier otra forma de violencia contra la mujer. Esa es la legislación que tenemos en Colombia. Argentina, por su parte, cuenta con la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley es del año 2009. Y establece en sus artículos 4 y 5 la definición de acoso u hostigamiento sexual como un tipo de violencia contra las mujeres. Sin embargo, no estipula las sanciones para prevenirlo o erradicarlo. Por su parte, hay que señalar que en Argentina, como es un estado federado, a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y la ciudad de Buenos Aires misma tienen leyes específicas sobre acoso sexual en el empleo público y se basan en la normativa nacional, estableciendo solo sanciones a nivel administrativo. En nuestro país tenemos la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que es la número 27942, que modifica la Ley 29430 y su reglamento. También en este marco normativo nacional se establecen medidas de prevención, investigación y sanción, y señala que el hostigamiento sexual se puede dar en los ámbitos laboral, educativo, policial o militar. ¿Cuáles son las ideas de cierre? Las ideas de cierre son que el hostigamiento sexual en el ámbito público es una forma de discriminación contra las mujeres que tiene sobre su base cuestiones de género, las relaciones de poder que he señalado al inicio. También otra idea importante es que la legislación internacional, a través de las normas supranacionales, protegen a las mujeres de toda forma de violencia, en el espacio público o en el espacio privado. Y que la legislación comparada hay diversas formas y opciones de sancionar estas conductas, como hemos visto tanto a nivel penal como a nivel administrativo. Y una idea importante es que en el marco internacional se señala la necesidad de que estas medidas no solamente sean de sanción penal o administrativa, sino que los estados desarrollen políticas públicas integrales, sobre todo previniendo esta forma de conducta. Finalmente, para concluir, les invito a que podamos ver un video en donde hay una situación de hostigamiento sexual para que podamos seguir reflexionando sobre esta forma de violencia de género y cómo podemos contribuir con su erradicación en nuestro país. Muchas gracias. Se puede dar de muchos casos, puede ser algo muy obvio, que de repente también puede ser ofrecimientos de puestos, puede ser algo sutil, puede ser, por ejemplo, insinuaciones, de repente cuando el jefe está a solas con la mujer, con la trabajadora. Porque las ven vulnerables o porque tienen un puesto inferior al que tiene el hombre, tratan de abusar, pues, ¿no?, del poder que tienen dentro de la empresa. El trabajo definitivamente se ve afectado porque la mujer se debe sentir con mucha presión de o acceder a la propuesta del jefe o perder el puesto.
Yo creo que es bien fuerte en nuestro entorno, y lo que existe es un desconocimiento de que alguien te puede ayudar a superarlo, a evitarlo, ¿no? Por el hecho de que vas a perder tu trabajo. Eso es lo que se cree. Hoy en día la participación de la mujer en las diferentes actividades laborales es cada vez más importante. La mujer aporta con su capacidad, esfuerzo y dedicación tanto en el desarrollo del ámbito público como privado. El acoso sexual representa una de las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de las mujeres, afectando su derecho a un ambiente laboral saludable. Cuando empecé a trabajar todo estaba bien, todo era normal, mi jefe me trataba con mucho respeto, pero de pronto empezó a pedirme que me quedara un poco más tarde en la oficina. Bueno, yo lo hacía, pero cuando me quedaba muy tarde empezó a acercarse mucho a mí y me hacía sentir un poco incómoda. Luego empezó a invitarme a salir. Yo trataba de evitar ese tema y me dio a entender que me podía subir el sueldo si yo aceptaba salir con él. El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal de naturaleza sexual realizada por una persona que se aprovecha de su posición de autoridad o jerarquía. Las víctimas se ven afectadas con estas conductas que vulneran su dignidad y sus derechos fundamentales. Quiero que me ayudes a revisar esto. Cuando estábamos solos, se acercaba mucho y yo estaba trabajando, se me acercaba y rozaba mi mano, mi espalda o mi hombro, bueno, yo me sentía muy incómoda. Luego, cuando se daba cuenta, se alejaba un poco. Yo me alejaba también y trataba de hacer como que si no pasara nada. El acoso sexual se da cuando se promete, implícita o explícitamente, un trato diferente a cambio de favores sexuales. También se dan casos cuando el acosador amenaza a la trabajadora exigiéndole que acepte sus proposiciones a cambio de que su situación laboral no se vea afectada. A veces el acoso sexual se manifiesta muy sutilmente en el ambiente de trabajo. Las insinuaciones sexuales escritas o verbales y gestos obscenos que resulten insoportables o humillantes para la víctima son formas de hostigamiento sexual. Además, los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas que resulten no deseadas por la trabajadora. De pronto empezó a contarme chistes obscenos y después siempre lo hacía. A mí eso me incomodaba mucho, pero traté de pasarlo por alto. Luego un día me dijo que vaya a su oficina. Yo pensé que era por una cuestión de trabajo, así que fui. Y me pidió que me acercara a la computadora y ahí habían fotos pornográficas. En el momento en que él me las enseñó, yo me sentí muy incómoda y me molesté y me asusté y le dije que dejara de hacer esas cosas. También es una forma de acoso sexual el trato ofensivo u hostil por parte del acosador hacia la víctima, luego que ésta muestra rechazo a estas conductas. Él se dio cuenta que yo estaba rechazando sus proposiciones. Entonces empezó a encontrarle muchos defectos a mi trabajo y a hacerme la vida en el trabajo muy difícil. Me trataba de mala manera y encontraba muchísimos defectos en mi trabajo, como si yo no trabajara bien, y eso no es cierto. El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación que daña la dignidad de la mujer y genera un ambiente hostil que le impide desarrollar sus labores con libertad y comodidad. Empecé a sentirme muy mal, no sabía qué hacer porque realmente necesitaba el trabajo. Entonces
Realmente empecé a sentir muy deprimida, no sabía qué hacer. Cualquiera que sea su situación laboral en el sector público o privado, la mujer tiene derecho a denunciar el acoso sexual del que ha sido víctima. La Ley 27942 es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. La mujer trabajadora que sufre acoso sexual debe rechazar estos hechos inmediatamente y presentar una queja. Si es una trabajadora privada, la queja deberá ser presentada ante la Oficina de Personal o de Recursos Humanos. Si es una trabajadora pública, la queja deberá ser presentada ante la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La trabajadora debe reunir ciertas pruebas, como documentos, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra prueba que demuestre los hechos. También debe recordar que el procedimiento tiene una duración máxima de 20 días y exigir protección hacia ella y los testigos, confidencialidad e investigación inmediata con el fin de sancionar al hostigador. Recuerda que el empleador también tiene obligaciones. Difundir la Ley 27942 en el centro de trabajo. Establecer medidas de prevención para evitar que las trabajadoras sean acosadas sexualmente. Protegerte si decides presentar una queja por estos hechos. Mantener los hechos de forma confidencial. Investigar inmediatamente, de lo contrario, será responsable solidario de la indemnización. Rechaza y denuncia el acoso sexual. La Ley 27942 te protege. Hola a todos y todas. Acabamos de ver un video sobre hostigamiento sexual que me gustaría poder comentar con ustedes. Pero antes deseo presentarme. Me llamo Liliana Salomé y trabajo en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Y quiero agradecer en esta oportunidad a la sugerencia de capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación. El hostigamiento sexual es un grave problema en nuestro país y también a nivel internacional. Y creo que uno de los motivos que lo ha generado a lo largo de los años es un poco la dinámica que se juega en los roles dentro de los centros laborales. Por eso, ha sido importante que nuestro país, el Estado peruano, emita ciertas normas que me gustaría comentarles. En la presentación que les he traído podrán ver que la norma quizá más importante sobre esta materia es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Es la Ley 27942, que fue reglamentada en el año 2003, ambas normas son del 2003, por el Decreto Supremo 010-2003 del MIMDES, que hoy es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además de estas dos normas, que creo yo son las más importantes en nuestro país en materia de hostigamiento sexual, es importante que conozcan la LIO, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta norma, que es la 28943, es del año 2007 y señala que se incluye dentro de los derechos laborales la protección frente al hostigamiento sexual. Otra norma que también quiero mencionar es la 29430 del año 2009, que modificó algunos artículos parcialmente de la Ley 27942, que es la que les he referido y aparece en pantalla, que es la Ley de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual. Pero vamos, este es el marco normativo. Me gustaría entrar un poco al tema de fondo, ¿no? ¿En qué consiste el hostigamiento sexual? Si pudiera presentarlo en palabras así, digamos, un poco más generales, podríamos decir que es una conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista, no deseada o rechazada, que además afecta la dignidad y otros derechos fundamentales de la persona que la sufre. Esta conducta puede manifestarse de diferentes maneras. En el video que hemos visto, por ejemplo, hemos podido ver promesas de un trato diferente, ¿no? Un trato de repente más favorable en términos económicos o de estatus, a cambio de favores sexuales. Otro ejemplo puede ser la amenaza por las cuales se exige una conducta sexual a cambio igualmente de favores o privilegios dentro del centro de labores. La diferencia es que mientras en un caso hay una promesa, un trato mejor, en el otro caso hay una amenaza, ¿no? Es un poco más agresivo. Ambos son manifestaciones del hostigamiento sexual.
¿Qué otros ejemplos encontramos? Quizá más sutiles, como el uso de términos de naturaleza sexual o sexista, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales o gestos obscenos. Quizá uno de los ítems que no se considera habitualmente como hostigamiento sexual, pero lo es la exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten humillantes o ofensivas para la persona que sufre este hostigamiento. Y quizá uno de los más conocidos, el último que aparece en pantalla, son acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas o no deseadas por la víctima. Estos ejemplos además están contemplados expresamente en la legislación actual. Me gustaría también comentarles sobre los tipos de hostigamiento sexual. No hay solamente un tipo de hostigamiento sexual, la legislación reconoce dos. Uno es el típico o chantaje sexual y el segundo es el ambiental. Bueno, ¿y en qué se diferencian estos dos tipos? Creo que la lámina nos podría ayudar en este caso. El artículo 4 de la ley reconoce ambas categorías y he procurado resaltar la parte del artículo que ustedes ven ahora en pantalla que tiene la diferencia. Mientras que en el chantaje sexual o el hostigamiento sexual típico, existe una posición de jerarquía entre la persona que hostiga y la persona que es hostigada, por ejemplo, es un jefe, un directivo o una directiva. En el caso del hostigamiento ambiental no existe una relación de jerarquía. Pueden ser dos compañeros o compañeras de trabajo. Entonces, más bien lo que se genera ahí es un clima de intimidación, humillación u hostilidad. Esto es un cambio en realidad en la legislación vigente, porque al inicio la ley 27942 únicamente reconocía el primero, que es el típico o chantaje sexual. Entonces, si la persona que hostigaba no era una persona con quien uno guardara una relación de jerarquía, entonces no se considera hostigamiento sexual. Sin embargo, esto se modificó, consideramos correctamente en la legislación, y ahora, con prescindencia de cuáles sean las jerarquías, se puede considerar que en un ambiente laboral hay hostigamiento sexual, si es que es el clima el que se afecta, como les mencionaba, de intimidación, humillación u hostilidad. Otro tema que también me parece importante son los principios que deben inspirar u orientar la aplicación de este reglamento. Son en total 6 los principios que les traigo. Voy a ir uno por uno mencionándolos y un poco poniendo quizá algún ejemplo, ¿no? El primero que aparece en pantalla es el de la dignidad y defensa de la persona. Y pues desde nuestro propio ordenamiento constitucional, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esta premisa, que es básica en el ordenamiento constitucional, también debe inspirar la forma en la que se aplica y se interpreta la normativa sobre hostigamiento sexual. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Y es que el hostigamiento sexual, por desgracia, traduce muchas manifestaciones de discriminación o de subordinación en base a estereotipos que aún se mantienen en nuestra sociedad. No es casual que el mayor porcentaje de personas, como veíamos en el video, que sufren hostigamiento sexual sean mujeres. El espacio laboral es un espacio que tradicionalmente no había sido ocupado por ellas y que al entrar o incursionar en este ámbito de la vida, pues más bien laboral o pública, se han generado algunos elementos como el hostigamiento sexual que parecen disuadirlas de incursionar en estos ámbitos. Entonces puede estar escondiendo manifestaciones de discriminación y violencia. En tercer lugar está la integridad personal. También estamos hablando aquí de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y hablamos de la integridad no solamente física, sino también psicológica y moral. En cuarto lugar está la confidencialidad. Muchas denuncias en materia de hostigamiento sexual guardan relación con aspectos verdaderamente íntimos de la persona. Entonces, es absolutamente razonable que la legislación reconozca la importancia de que la investigación se mantenga en reserva mientras dure. Ese es el tema de la confidencialidad. En quinto lugar tenemos el debido proceso. El procedimiento de verificación, si se configuró un caso de hostigamiento sexual, debe ser llevado a cabo con las garantías del debido proceso, que es un derecho que comprende a su vez otros derechos. Por ejemplo, el derecho a probar, el derecho a la defensa, el derecho a que la resolución que determina si hubo o no hubo un hostigamiento sexual sea motivada, esté fundada en derecho. Es un derecho que además comprende otros, como les mencionaba. Y finalmente, el derecho que todas y todos tenemos a laborar en un ambiente saludable y armonioso, que garantice nuestros derechos laborales. Esos entonces son los principios que deben inspirar el procedimiento.
Muy brevemente me gustaría comentarles algunos ítems que están vinculados a la investigación. Si bien, dependiendo del ámbito en el cual se elabore, podrían ser distintos los procedimientos, hay como un marco general que está en el reglamento que está justamente apareciendo en pantalla. En primer lugar, una vez que se interponga la queja, se debe tener en cuenta que la queja puede ser presentada de manera verbal o escrita, puede ser uno u otro, y que una vez presentada a la instancia que corresponda dentro de la entidad, se tiene 24 horas para que sea derivada al órgano que va a hacer la investigación. Entonces, la ley y el reglamento se han propuesto que esto sea muy expeditivo. En segundo lugar, las medidas cautelares. Porque claro, si estamos ante un supuesto de hostigamiento sexual, lo más probable es que la persona que denuncie el hostigamiento no quiera seguir laborando en el mismo ambiente. Entonces, como medida cautelar, resulta razonable que se establezca, por ejemplo, la rotación. La norma también establece como posibilidad la asistencia psicológica, entre otras medidas, ¿no? Y la rotación puede ser de la persona que es presuntamente la persona que ha hostigado o la que es víctima de hostigamiento sexual. En tercer lugar, el traslado de la queja. Se tienen 3 días hábiles para correr traslado al presunto hostigador o a la presunta hostigadora para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y esta persona cuenta con 5 días hábiles para efectuar sus descargos. Estos se tienen que presentar por escrito. En cuarto lugar está la investigación. Y aquí también el órgano cuenta con un plazo. La norma establece que el órgano encargado de la investigación cuenta con 10 días para realizar su labor. Labor que razonablemente comprende, por ejemplo, correr traslado de los documentos probatorios, realizar investigaciones o poner en conocimiento de las partes de todo lo que tenga que ver con la investigación. Finalmente, en quinto lugar, debo decir que para toda esta investigación y para el procedimiento en general, la norma establece como máximo 20 días hábiles, salvo el término de la distancia cuando esto sea debidamente fundamentado. Algunas preguntas que se han presentado cuando trabajamos sobre temas de hostigamiento sexual son, por ejemplo, la que aparece en pantalla. ¿Qué tipo de sanciones puede motivar el hostigamiento sexual? Y vean ustedes que según el reglamento, el artículo 33, de acuerdo a la gravedad de la falta, puede ser para los servidores o funcionarios y funcionarias públicas, se puede sancionar con suspensión, cese temporal e incluso destitución, previo proceso administrativo. Entonces, vean ustedes que las faltas, la gravedad puede llegar incluso hasta una destitución. Otra pregunta que se nos había planteado y que les traigo aquí a la presentación es ¿qué es la falsa queja? Y es que la ley contempla la posibilidad de que llevada a cabo la investigación, si es que no se logra acreditar que se ha configurado el hostigamiento sexual y además, esto es muy importante, queda acreditada la mala fe de la persona que interpuso esta denuncia, entonces la persona que fue sometida a un procedimiento, en este caso sin fundamento, puede accionar esta falsa queja para que se le dé una indemnización, ¿no? Esto puede ser tramitado judicialmente, pero deseo insistir en que debe acreditarse la mala fe del demandante para que esta falsa queja no se constituya como un obstáculo para que las personas que son víctimas de hostigamiento sexual dejen de denunciar, porque ese, yo creo, no es el sentido de la norma, ¿no? Lo que se busca es que las personas que son víctimas de hostigamiento sexual lo hagan, denuncien. Seguidamente podemos ver el procedimiento de investigación y sanción. Y aquí me gustaría comentarles que es una obligación de todas las entidades que establezcan un procedimiento interno al interior de cada institución para presentar quejas por hostigamiento sexual, y este debe cumplir con todas las disposiciones que ya les he comentado, ¿no? El reglamento y también el marco legal. Como ejemplo, les puedo decir, aquí ustedes pueden ver una resolución administrativa del año 2009, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, mediante esa resolución administrativa, aprobó una directiva. El número de la directiva es la 003-2009, que justamente establece un procedimiento para la prevención y sanción de los actos de hostigamiento y chantaje y acoso sexual al interior del Poder Judicial. Aquí tienen la resolución administrativa y también aparece en pantalla la directiva. Otra institución que tiene una normativa como esta es la nuestra, la Defensoría del Pueblo. La directiva que lo regula es la 01-2013, que se denomina Procedimiento Defensorial para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y fue aprobada por Resolución Administrativa 0027-2013, Defensoría del Pueblo. Pese a estos avances a nivel normativo, aún son pocos los casos que llegan a denunciarse.
Aquí, por ejemplo, en el 6º informe de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres publicada por el Ministerio de la Mujer, podemos ver que en total en el Estado se han presentado 36 casos, que es un número todavía reducido. Para la Defensoría del Pueblo, como pueden ver aquí con signo de admiración, es una señal de alerta respecto a la necesidad de mejorar la respuesta del Estado frente a esta manifestación de violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer para que más personas se animen a denunciar? Porque sabemos que este es un problema serio. El número reducido de denuncias, por desgracia, no quiere decir que no se presenten casos de hostigamiento sexual. Lo que quiere decir es que no se están denunciando los casos de hostigamiento sexual y creo que debemos prestar atención a este problema. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, entre los años 2007 y 2014, ha recibido 59 quejas por incumplimiento del deber de protección a la víctima de hostigamiento sexual y 40 de ellas fueron fundadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas víctimas de hostigamiento sexual presentaron su queja ante la entidad, pero esta no fue tramitada, no fue investigada, no fue sancionada. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya es difícil para una víctima de hostigamiento sexual romper el silencio, pero una vez que lo haga es importante que encuentre una respuesta dentro de la entidad donde viene elaborando. Y bueno, finalmente comentarles que ya que este es un problema que el Estado ha identificado como grave, se traduce en políticas públicas. Una de las más conocidas es el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que va del año 2009 hasta el 2015, está vigente. Y uno de sus objetivos es reducir la incidencia de violencia basada en género. Otros objetivos es implementar políticas de prevención. No es casual que este plan contra la violencia hacia la mujer contenga ítems, objetivos estratégicos y además actividades puntuales para erradicar el hostigamiento sexual. Otro plan que también es importante es el Plan Nacional de Igualdad de Género, que va desde el año 2012 hasta el año 2007. Nuevamente, no es casual que también contemple actividades vinculadas con la erradicación del hostigamiento sexual. Y finalmente, un plan que ha sido aprobado recientemente, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que va desde el año 2014 hasta el 2016. Nuevamente, para garantizar los derechos laborales de las personas, contempla también objetivos y actividades vinculadas a la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, un mensaje fuerte, dadas las estadísticas y la incidencia del hostigamiento sexual y la mayor proporción en la que afecta a las mujeres, les dejo aquí el eslogan de no más violencia contra la mujer. Que las actividades de difusión que se están realizando y que las entidades del Estado y también las privadas deben hacer al interior de las instituciones den frutos y la gente conozca esta normativa y ejerza sus derechos. Es un derecho de todas y todos laborar en un ambiente libre de violencia. Agradezco nuevamente la invitación, será hasta una próxima oportunidad.